Hariom, de nuevo, ¿cómo estamos? A ver si todos están de vuelta. Y ya pueden ver los maestros divinos. Bueno, empezamos con otro canto, ¿no? Que solíamos cantar a Baba siempre. Eso fue compuesto por un amigo, Ben Chávez, que era un gran cantante de blues, y él hizo un kirtan, un canto devocional de la forma blues. Entonces, blues más hindú es blindu. Shri Guru Sharanam Namo Namah, 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 Shri Guru Deva Hari Harananda, Shri Guru Deva Sharanam, Shri Guru Deva Hari Harananda, Shri Guru Sharanam Namo Namah, 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 Shri Guru Deva Hari Harananda, Shri Guru Deva Sharanam, Shri Guru Deva Hari Harananda, Shri Guru Deva Sharanam, Shri Guru Sharanam Namo Namah, 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 Shri Guru Deva Hari Harananda, Shri Guru Deva Sharanam, Shri Guru Deva Hari Harananda, Shri Guru Deva Sharanam, Shri Guru Deva Sharanam, Shri Guru Deva Sharanam, Shri Guru Deva Sharanam. Jai Guru. Qué bueno. Mi té de jengibre, mejor para preservar la garganta y prevenir cualquier problema de respiración o de infección. Es un té que siempre hizo para Baba Hari Harananda. Y también, bajo su dirección, lo preparó siempre pedacicitos de jengibre en sal. Y él siempre tenía en su bolsillo un pañuelo y adentro estos pequeños palitos de sal, de jengibre con sal, porque es la mejor manera de mantener la voz clara, y eliminar problemas de tos o este tipo. Es muy fácil de preparar. Nos pasó la receta, es una receta ayurvédica. Baba era mi primer maestro de Ayurveda. Él conocía un montón de medicina alopática, homeopatía, de homeopatía y de Ayurveda. Entonces, esta receta es súper fácil. Corta una raíz fresca de jengibre en rodajas. Bueno, primero saque la piel.
después cortar en rodajas, después julienne, pequeños trocitos, muy bastoncitos súper finitos, y ponerle bien esparcidos en un plato y cubre de sal marina o mejor sal del Himalaya, sal rosado, y déjalo cristalizarse, secarse por como 3-4 días, o 5, una semana. Los trocitos de jengibre van a volverse secos y totalmente incrustados de sal. Y después ponerle en un pañuelo o un lugar y en vez en cuando chupar uno de estos bastoncitos de jengibre. Es excelente, especialmente este tiempo de muchas personas están enfermas de las vías respiratorias o tienen problemas de garganta. Es el mejor remedio natural por la garganta y las vías respiratorias. Eso era el primer tip de Baba Hariharananda para mantener una buena salud. Y obviamente el té de jengibre, que es de tomar un pedazo de jengibre bien con la piel, no hay que sacar la cáscara, aplastarlo con un martillo o una roca, poner a hervir por 15 minutos en una olla con agua y después servir esta agua con el jengibre en una taza, filtrando el jengibre porque vas a reutilizarlo, y agregar pimienta negra y limón, un poco de limón y un poco de miel. Todo eso son antibacterios naturales. Y es un remedio fantástico, especialmente ahora, por ejemplo, en Argentina, empezó a hacer frío, húmedo, para prevenir todos los problemas de los pulmones, de la garganta. Por ejemplo, yo tengo problemas de garganta crónicos y siempre cuando empezó a cantar mantras, a un momento va a perder la voz. Entonces me tomó un poco de jengibre y dentro de 3 minutos o 2 recuperó la voz y puede seguir cantando. Yo hice muchos cantos, muchos conciertos en varios países y siempre tenía cerca de mí un termo con té de jengibre. Los que lo organizaron para mí se acuerdan. En Brasil, en Perú, en Colombia, en varios países, siempre necesitaba mi termo de té de jengibre, si no, no puedo seguir cantando en todo el concierto. Remedio milagroso. Bien, ¿todos me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora voy a empezar a hablar un poco no solamente de Baba Hariharananda, pero del rol del gurú en general. ¿Por qué, por ejemplo, necesitamos un maestro espiritual en nuestra vida? Eso no es tan obvio por muchos occidentales, que venimos de una tradición más racional, más cartesiana, y con esta creencia de independencia. Yo no necesito a nadie para manejar mi vida. Quiero comentar y compartir con ustedes varias citas de varias escrituras que hablan directamente o indirectamente de la necesidad de tener un gurú. Un gurú auténtico, un gurú, un maestro realizado o su representante, que está bien alineado con el linaje de los maestros.
La primera cita que quiero compartir con ustedes, y estas citas interesantes voy a ponerlas al mismo tiempo en el chat. De esta manera, si quieren copiarlas o tiene esta posibilidad. Eso es la primera cita de Baba Hariharananda, que dice: el maestro espiritual es un médico de las enfermedades mundanas del ego, de la emoción, del apego y de la ignorancia. Entonces, es el gran doctor, el gurú. Ahora, otra cita. Eso es de una gran Purana, la Bhagavatam, la Srimad Bhagavatam. Copio acá. Por lo tanto, cualquier persona que desee seriamente la verdadera felicidad debe buscar un maestro espiritual genuino y refugiarse en él por la iniciación. La calificación del gurú genuino es que se ha dado cuenta de las conclusiones de las escrituras por deliberación y es capaz de convencer a otros de estas conclusiones. Estas grandes personalidades que se han refugiado en la divinidad suprema, dejando de lado todas las consideraciones materiales, deben entenderse como maestros espirituales de buena fe. Entonces, básicamente, si quieren la felicidad, buscan en gurú, pero se han preparado a sacrificar algo. Si no quieren sacrificar su apego, su ego, sus creencias de lo que es bien y de lo que es mal, de ver un poco más allá de esta dualidad, no buscan un gurú, porque un gurú va a lanzarte desafíos. Voy a compartir varias historias de eso para siempre probar si quieres un camino confortable con confort intelectual y emocional, o si quieres la verdad. No son la misma cosa. La verdad es que realmente si no tenemos un gurú, un maestro para guiarnos, la liberación no es posible. Eso va un poco contra el movimiento de la nueva era en el occidente, contra el movimiento de la autodeterminación, de la independencia, de este orgullo que nosotros los occidentales tenemos mucho. Y tenemos una tendencia de querer inventarse una religión o una práctica espiritual sin necesidad de un maestro. Y eso se entiende. Yo debo decir que había tanto abuso de varias iglesias, de tantos líderes religiosos, de desviaciones, de abuso, de horror, que salieron de estos movimientos religiosos, que muchas personas se asustaron o se pusieron disgustadas con eso y decidieron, bueno, yo me conecto con Dios directamente, chao la religión, no la necesito más. Y eso es un gran error, porque están como rechazando todo a la vez por la culpa de unos individuales. Había un gran buscador espiritual y yogi, y un gran escritor también, filósofo, que se llamaba Georg Feuerstein. Y él escribió un libro que se llama Holy Madness, locura sagrada. Y él escribió una cosa muy interesante sobre este tema, que hay tanto miedo y resistencia a los movimientos organizados de la religión y de caerse bajo la manipulación, o el abuso, o la explotación, que quieren inventar su propia espiritualidad. Y este gran escritor, Georg Feuerstein,
Voy a pasar su nombre, el nombre de su libro y un extracto que habla de eso. Voy a copiarlo en el chat porque es muy interesante. En comentario acá de Fabiola. Hay algunas escuelas de yoga que dicen que está en nosotros mismos el maestro interior. Por ejemplo, en Kundalini Yoga y en Kriya Yoga, obviamente. Pero antes de conocer tu gurú interior, tú necesitas un gurú exterior. Porque lo que tú vas a encontrar, pensando con toda inocencia que estás encontrando tu gurú interior, estás encontrando tu ego. Y el ego es extremadamente inteligente, extremadamente manipulador y puede tomar la apariencia de la sabiduría, del gran conocimiento para liberarte y para empezar a engañarte. Es un fenómeno muy conocido. Claro que al final, el único guru que existe es tu alma. Como se dice en sánscrito, Atmaiva Guru Rekam. Voy a escribirlo porque es una expresión muy, muy importante. Guru Rekam. Atmaiva Guru Rekam significa literalmente hay solo un guru, Ekam, significa solo, y es el alma, Atma. ¿Okay? Pero en el camino para encontrar el alma, tú vas a hacer muchos errores y vas a encontrar muchísimos peligros y posibilidad de desviarte, de caer, de hacer errores con la mejor intención, con total inocencia. Entonces, antes de realmente conectarte y conocer tu gurú interior, tu alma, tú necesitas una sadhana, tú necesitas un maestro que puede guiarte, orientarte y mostrar cuando te equivoques y cuando estás empezando a inflarte la cabeza, con un gran ego, incluso un ego espiritual. Por eso es doloroso de acercarse de un gurú, porque él no va a dejarte pasar ninguna excusa, ninguna ilusión que estás un ser espiritual cuando empiezas a sentirte un poco superior. Eso es la gran dicha y el gran dolor al mismo tiempo de tener un gurú. Y Paramahansa Yogananda, por ejemplo, dijo, si no soporten la crítica, por favor, nunca busquen un gurú. Porque es su propósito mayor, el más importante. No para destruirte, no para darte dolor, aunque a veces vamos a sentir eso, es la reacción del ego, para liberarte. Es la única intención de un gurú. Estoy hablando de un sadguru, como estos maestros acá, no de personas que todavía no alcanzaron a este estado de sadguru. Sadguru significa ser liberado, ¿okay? Totalmente realizado. Entonces, si tienes la gran bendición en tu vida de encontrar un sadguru o un representante bien alineado, bien honesta, tú puedes confiarte y entregarte y saber que de cualquier manera tu alma está guiándote en el camino y tú vas a descubrirlo al final. Pero antes, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ok? Ahora, los paso esta frase del libro Holy Madness, Locura Santa, de Georg von Stein. Y él dijo, una forma de esquivar el discipulado bajo una guía espiritual es mantener la noción de que uno puede encontrar al maestro en todas partes. Esto no está mal en sí mismo, porque la vida misma es una gran y paciente maestra. Sin embargo,
buscar al maestro en todas las cosas puede convertirse fácilmente en un viaje de cabeza, una excusa para un enfoque informal de la espiritualidad. Mira, por ejemplo, yo elegí una frase de un gran Upanishad de la antigüedad, el Mundaka Upanishad, que dice el siguiente. Es como confirmar y amplificar un poco lo que dije Georg von Stein. Mundaka Upanishad, sección 1, capítulo 2, verso 8, dice: permaneciendo en el fuerte redil de la ignorancia y pensando yo soy sabio, soy inteligente, los tontos con naturaleza jactanciosa deambulan como ciegos guiados por ciegos, y el resultado es evidente. Eso es interesante porque era una expresión de la Biblia también, ciegos guiando a ciegos. Y hablando de la Biblia, mira, una cita más y después vamos a parar un poco con las citas para no volvernos demasiado eruditos. Eso es en el Antiguo Testamento, el libro de... falta una parte. Libro Hebreos, capítulo 5, verso 12. Aquí es la frase completa. Necesitas a alguien que te enseñe la verdad elemental de la palabra de Dios. Nuevamente, necesitas leche, no comida sólida. ¡Qué buena imagen esto! ¿Entienden este concepto? Somos realmente, en los ojos de Dios, todos bebés que están descubriendo un cuerpo, una voz, deseos, 5 sentidos que no sabemos cómo manejar, cómo controlar, cuándo usarlo, cuándo no, cómo hacer elecciones inteligentes. Entonces, todos somos niños ignorantes en los ojos de Dios. Dios nos adora igual, todos. Los más ignorantes o los menos ignorantes, no hay diferencia en el amor de Dios. Gracias, Padre. Y lo que necesitamos para salir de nuestra ignorancia es leche, no comida sólida. Eso significa necesitamos progresar paso a paso. La leche significa recibir una instrucción de un maestro calificado, una iniciación, una sadhana, una práctica, y de mantenerse en contacto con el maestro para que él pueda corregir tu progreso, ayudarte, darte más y más alimentación, y progresivamente un poco más sólida, comida un poco más sólida, gradualmente. Pero si empezamos con la arrogancia, como hay muchas personas que dicen, no, yo me conecto directamente con Dios, yo no necesito ningún intermediario, no necesito guía, yo quiero la comida sólida inmediatamente. ¿Y qué va a pasar? Indigestión espiritual, confusión y a veces destrucción. Yo lo vi en muchos casos. Para mí la actitud la más importante en la vida espiritual del discípulo es la humildad. De reconocer, yo soy ignorante, yo no sé. Es el opuesto de lo que dijo la otra cita de la Mundaka Upanishad, yo soy sabio. No, yo no sé nada, yo soy niño ignorante y yo te pido, oh Padre, de enseñarme paso a paso, dame la lechita primero,
¿Okay? Y cuando tú sientes que yo merezco, que yo puedo recibir una comida un poco más sólida, por favor, dámela. ¿Okay? Pero es tú en tu tiempo, no en el mío, no mi idea. ¿Entienden eso? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bueno. Con humildad y con esta emoción divina que yo tengo un Padre que va a proveer todo para mí en su estimación de cuando yo puedo recibir más, Él va a darme más. Eso es el camino seguro, garantizado, pero es difícil por el ego de aceptarlo, ¿ok? El ego quiere sentirse independiente, fuerte, decidir de su propio ritmo, ¿eh? Y de sus propias metodologías. El ego es impaciente, el ego es arrogante. ¿Eh? Entonces va a empezar a darte ideas, creencias, sensaciones, pensamientos, ¿eh? Que es aburrido, ¿eh? Estar con este gurú o esta práctica no me lleva a muchos resultados. Entonces, próximo, voy a buscar otro gurú. Yo lo vi muchas veces en mi propio ejemplo. Muchos abandonaron el camino del Kriya. Muchísimos. Yo lo vi en el caso del Sadguru, de Baba Hariharananda. Él es el Dios viviente, él tiene la fuente auténtica de que es la palabra de Dios. Y muchísimas personas lo abandonaron. ¿Por qué? Quieren buscar un gurú que más de su idea, acuerdo de su idea, de su zona de confort. Un gurú que va a darte todo lo que deseas en lugar de lo que necesitas. Eso es la diferencia. Un Sadguru te da lo que tú necesitas, no lo que te deseas. ¿Okay? No gloria, no fama, no poderes espirituales, no gran explosiones místicas de luz, visiones divinas. ¿No? Él te da toda la alimentación que tú necesitas, que tú puedes digerir. El gurú tiene esta visión, ¿no? El gurú, el sadguru, el maestro realizado. Él conoce exactamente la capacidad de cada discípulo. Él conoce también sus frenos kármicos, que conoce todos los obstáculos que están impidiendo su camino hacia la luz. Y el gurú va a darte todas las circunstancias para gradualmente superar tus obstáculos, crecer en fuerza interna hasta que no necesitas el gurú, no más. Pero no te equivocas, este momento todavía no llegó. No para mí, no para ninguno de nosotros. ¿Okay? Necesitamos el gurú. Por favor, créeme. A ver, un comentario de Fabiola. Pedir guía con humildad, así como Arjuna en la Bhagavad Gita. Amén. Yes, exactamente. Gracias. Entonces, seguimos con esta maravillosa noción de por qué necesitamos un gurú en la vida. Mira, Jesús es el gurú en la tradición cristiana y para todos los yogis. Yo no soy cristiano, pero adoro a Gurú Jesús, porque Él está enseñando todo que un gurú verdadero está enseñando. Voy a dar un ejemplo de la gran humildad de Jesús, el Maestro Supremo, el Hijo de Dios, ¿okay? Que tenía todas las calidades y también toda la humildad de un discípulo. El gurú verdadero es ambos, un discípulo y un maestro. Acuérdense, Jesús desapareció
por 18 años. A la edad de 12 años se fue. Muchas historias de dónde se fue, no es necesario de entrar en eso. Lo que sabemos es que a la edad de 30 años, 18 después, él reapareció en la orilla del río Jordán, donde su primo, Juan Bautista, estaba dando iniciación con agua, ¿no?, a la gente. Pero Juan lo tenía bien claro: yo soy solo aquí para preparar, ¿no?, el terreno. El que realmente va a dar la iniciación completa va a venir después de mí. Y en este momento apareció Jesús, que estaba en la fila y pidió también de estar bautizado por Juan, ¿no?, en la mitad del río. Y Juan le dijo: Señor, porque Juan lo reconoció inmediatamente. Él está reconociendo el Mesías, el que todos estábamos esperando. Y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Qué significa eso? Y Jesús respondió: que así sea ahora. Es apropiado que hagamos eso para cumplir la ley con toda justicia. Eso es en el Evangelio de Mateo, está bien descrito. Eso muestra que, aunque puede ser totalmente realizado, un gurú verdadero va a continuar a mostrar el camino de la humildad, el camino de la entrega. Jesús obviamente no necesitaba estar bautizado, pero lo hizo para dar confianza a las personas que todos necesitamos recibir una iniciación, es un bautismo, y seguir unas instrucciones. Mira, Krishna también, que es una otra encarnación divina, el avatar de Vishnu. Él tenía 3 gurús en varias épocas de su vida. Como Dios necesita un gurú, y sí, incluso Dios, Él va a tomar este rol de mostrar que el camino real es el camino de la entrega, el camino de pedir, el camino de la humildad. Si tenemos estas calidades, el éxito es garantizado. Pero si queremos saltar los pasos, problemas. A ver si hay preguntas o comentarios sobre eso. Aquí un comentario de Pedro. Baba compartió la técnica de Samadhi que fue impartida por el misterioso monje. No, yo le pregunté eso a Baba, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de la vida de Baba para que la gente pueda entender a qué Pedro está haciendo referencia, que es este misterioso yogi, ¿no?, que impartió una técnica. Bueno, Baba nació oficialmente en el año 1907, el 27 de mayo. Primera corrección importante: esta fecha es totalmente inventada. No es la fecha de nacimiento de Baba. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, yo lo pregunté a Baba un día y él lo comentó varias veces. Es que él no sé cuándo realmente nació. Los registros de su pueblo, que están manteniendo el nacimiento y muerte de varias personas de su pequeño pueblito, Shantipur, fueron perdidos en un incendio, en un fuego. Y a la gente no le importa en la India estos detalles. Entonces, piensen que este chico nació en la edad cuando mi vaca favorita murió, por ejemplo, o había una gran
inundación este año, entonces van a poner una fecha muy aproximativa. Pero ahora empecé y digo, mira, los discípulos de Baba empezaron a crear una nueva mitología sobre el nacimiento de Baba. Como no hay prueba y ninguna certeza de la fecha exacta, el año, el mes, el día, nada sabemos del nacimiento de Baba, decidieron de hacer Baba nacer el día de Guru Purnima, el día de la luna llena, que correspondía con el nacimiento de Buda. Entonces, el 27 de mayo de 1900 era la fecha de esta gran celebración, luna llena, y decidieron, eso es muy auspicioso, entonces Baba debe haber nacido en esa fecha auspiciosa. Era como empiezan las mitologías. Yo hice con varios swamis unas investigaciones en la India con la familia de Baba y todos garantizaron no nació una noche de luna llena. Pero Baba lo aceptó. ¿Y saben por qué? Porque él ama a todos. Y si le da tanto placer a sus discípulos de creer que él nació en esta fecha auspiciosa, bla, 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 luna llena, ok, vamos. No problema para él. Y él explicó, él comentó sobre eso un día, diciendo, ¿sabes qué hace una fecha de nacimiento? Es cuando todos están pensando y meditando juntos, con gran devoción. Entonces, si el 27 de mayo, cada año, miles de personas meditan juntas, ofrecen toda su devoción, eso será mi fecha de nacimiento. ¿Entienden cómo funciona eso? Entonces, Baba empezó su vida de manera muy chistosa. Deciden cuando quieren que yo nació, básicamente. Y sean felices con eso. Pregunta, ¿no conocía su carta, Baba? Si él quería saber, obviamente, podría hacerlo. Baba era un gran maestro de astrología cósmica, era el gran, más glorioso discípulo de Sri Yukteswarji en el respecto de aprender la ciencia no de la astrología védica, la astrología cósmica, el sistema de Sri Yukteswarji. Él nunca lo reveló, nunca, ¿ok? Y bueno, por esta razón, para no molestar el amor, la devoción y la tradición de los discípulos. Lo que es más importante es la entrega, es de unirse de corazón, de respiración, de alma, con el maestro en una fecha determinada, como todas las personas del mundo quieren hacerlo. Entonces, lo hacemos el 27 de mayo. A mí no me molesta que no es la fecha. Pensé que Jesús nació el 25 de diciembre, tampoco. Y él no nació hace 2020 años, tampoco, lo sabemos eso. Era otro año, otro mes y otro día. ¿Y qué importa? El 25 de diciembre, por las personas religiosas, nos concentramos en Jesús y sentimos su presencia. ¿Okay? Es el enfoque que es importante, es la devoción, no la exactitud histórica. Bien. Entonces, Baba nació en este pequeño pueblo de Bengala, en un distrito donde hay muchos santos que nacieron. Es muy interesante. Yo publiqué, a ver, yo voy a mandarlos después, si lo encuentro aquí. Yo publiqué hace unos años un pequeño libro ilustrado sobre la vida de Baba. ¿Sabes qué? Yo
tengo aquí en español, porque hizo varias versiones en francés, en español, en portugués, en inglés. Y con el poder del Zoom podemos hacer una pantalla compartida. Así es. Eso. Y al mismo tiempo, sí, vamos a compartirlo. Y al mismo tiempo yo voy a dar mis comentarios, ¿ok? Y finalmente vamos a llegar a la pregunta de Pablo sobre el yogi misterioso. Aguardan, vale la pena. Bien, ¿todos pueden ver? ¿Sí? Entonces, sí, yo voy a ver, magnificar un poco porque si no, no se ve bien. Zoom. Eso, la tierra de los sabios. Baba nació con su nombre de nacimiento era Robindranath Bhattacharya. Bhattacharya es el apellido de la familia. Robindranath es su nombre y lo nombraron de manera más corta Ravi. Ravi significa el sol. Entonces, él nació en una pequeña aldea que se llamaba Habibpur, en las orillas del río Ganga, cerca de Kolkata. Esta zona de Bengala se llama Nadia. Nadia es un distrito y por una razón es considerado como uno de los lugares los más sagrados de Bengala, porque en este pequeño distrito de unos kilómetros nacieron 5 o 6 santos, todos en una zona de unos kilómetros. Uno se llamaba Sri Krittivas Ojha, en el siglo XIV, que fue uno de los pioneros de la poesía épica bengali y hizo muchos comentarios y traducciones del Mahabharata, de la Ramayana. Otra gran personalidad muy conocida es Chaitanya Mahaprabhu, también conocido como Gauranga, que era el gran avatar de Krishna. Krishna volvió en el siglo XV en esta zona y después empezó a viajar en toda India para encender el amor de Dios en el corazón de los buscadores. Porque en el siglo XV algo estaba muy mal en la religión hindú. Es que gradualmente bajo el control y el abuso de la casta superior, de los brahmins, la religión hindú se volvió en algo extremadamente intelectual, cerebral, seco, totalmente vacío de emoción. ¿Okay? Entonces, Krishna se reencarnó en la personalidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu para dar un nuevo empujo en la vida religiosa hindú, que es el camino de la devoción. El Bhakti Yoga empezó en este momento. La razón por la cual estoy hablando un poco más de Sri Chaitanya Mahaprabhu es que se llamaba Gauranga también. Es que Baba Hariharananda en la India estaba conocido como el segundo Gauranga. El segundo a venir para reencender el amor de Dios en el corazón de los buscadores. Entonces, dos grandes santos nacieron en esta zona de Nadia. El tercer es
Lahiri Mahashaya, él también nació en la misma zona. El padre del Kriya Yoga moderno, el único discípulo a recibir la tradición del Kriya Yoga de Babaji Maharaj. Y miran, en la misma zona nació otro maestro de Kriya Yoga, Bhupendranath Sanyal, que era un discípulo directo de Lahiri Mahashaya. ¿Okay? Y otro gran santo es Sitaram Das Omkarnath, que era un primo de Baba. Y él tenía también un gran camino, un gran destino espiritual. Tenía miles de discípulos, muy conocidos en toda la India. Y aquí en esta foto muy rara podemos ver los dos primos juntos, agarrándose de la mano. Baba Hariharananda con su primo, que era un poco más mayor que él. Entonces, coincidencia, ¿cómo es posible que 6 de los más grandes maestros espirituales nacieron en una zona de a unos kilómetros de cada uno, en varios siglos? Obviamente no es una coincidencia, es que es una tierra bendita, es un lugar de peregrinación, esta zona de Bengala. Ahora, hablamos del primer gurú de Baba, su madre. En la tradición de la India, dicen que todos, si estamos muy afortunados, vamos a tener 4 gurús. Primer gurú de tu vida es tu madre, que te da la leche materna, te da el amor, te da tu primera casa en su vientre, y te da tus primeras lecciones de seguridad, de afección, de amor, de entrega, de dependencia, ¿okay? De interdependencia. Entonces, esta madre maravillosa se llamaba Nabin Kali Bhattacharya. Aquí la podemos ver. Quizás voy a magnificar un poco más. Eso, mira esta linda cara. Ella era realmente una encarnación de amor divino y de generosidad. Baba me habló muchas veces de su madre y de su padre. Baba tenía en su escritorio la foto de sus 3 primeros gurús, que era su madre, número 1, su padre, segundo gurú, y su primer instructor espiritual. Vamos a hablar de él. Y el cuarto gurú era Sri Yukteswarji. Entonces, todos nosotros, si estamos afortunados, tenemos 4 gurús. Madre, padre, primer instructor espiritual y el gurú de tu tradición, de tu sadhana. ¿Okay? En nuestro caso, Baba Hariharananda. Hay una historia que muestra no sé si es una leyenda o si es la verdad, eso es quizás parte de la mitología, pero es lindo, es hermoso. La tradición de las mujeres en la zona rural hasta hoy no hay baño en la casa, entonces la gente va a bañarse en el lago o en el estanque local. Entonces dicen que un día, mientras tomaba un baño en el estanque del pueblo, una hoja de tulsi es una planta sagrada en la India, se llama albahaca santa, se atascó en su ombligo y ella inmediatamente, su cuerpo se volvió lleno de luz y ella cayó en estado de éxtasis, solo con el contacto de esta hoja de tulsi que estaba flotando en el estanque y que tocó su ombligo. Tulsi es sagrado por el Señor Vishnu. Y muchas personas consideran que si una hoja de Tulsi te lleva por una razón, es como un mensaje de Vishnu. Su marido, que era una gran personalidad religiosa, también lo interpretó como un presagio
que una gran alma nacería en su familia. En esta época ya tuvieron 9 hijos. Esta pareja, la madre de Baba, Nabin Kali, y su papá, Haripada. Tenía ya 10 hijos. Perdón, 9 hijos. Y el padre, Sri Haripada Bhattacharya, era un gran astrólogo, un sanador, un sacerdote, un doctor en medicina alopática y un poco también indígena. Y él interpretó este hecho de la hoja de Tulsi, que lleva a la madre en estado de éxtasis, en la luz, se perdía en la luz, como un presagio que Dios va a mandar una gran alma y que se va a encarnarse como el 10º hijo de su familia. Y apenas que Baba nació, Baba, bueno, se llamaba Ravi, obviamente el padre hizo su carta natal. Para contestar su pregunta, no la tenemos, esta carta natal. Desapareció también. Y vi que su hijo tenía un gran destino espiritual, pero también un carácter muy fuerte. Entonces, el papá, Sri Haripada, decidió de no revelar este destino espiritual especial de este hijo a nadie, no a su esposa y especialmente no al niño, porque él pensé que si yo voy a revelar esto al niño, quizás con su mente y su carácter tan fuerte, él va a hacer el opuesto, solo por espíritu de rebeldía. Entonces, no le reveló, pero siempre sentí que este 10º hijo tenía una otra vibración. Y de manera muy cariñosa siempre lo llamaba Sannyasa Thakur. Sannyasi significa monje renunciante y Thakur significa señor. Su padre lo enseñó muchas cosas para formar su carácter intelectual y espiritual. Él tenía una mente muy abierta. El padre conocía la Biblia, apreció muchas de las escrituras de otras religiones, no era un fanático de ninguna manera. Y él animó a su hijo a estudiar las escrituras de varias religiones, la Biblia, como el Corán, como la Gita, los Upanishads, la Bhagavad Gita, las escrituras de Buda, etc. Y también lo enseñó sus primeras clases de astrología y de cartomancia, lectura de la mano. Y aquí tenemos el primer instructor espiritual de Baba. La tradición india es que los niños a la edad de 12 años reciben el cordón sagrado, se ve acá, este cordoncito, que es como bueno, es el equivalente en la Iglesia Católica de la confirmación. Y van a recibir una instrucción espiritual, un mantra, que es el Gayatri Mantra, y usualmente la guía del profesor espiritual asignado a la familia. Cada familia tradicional tiene un Kula Guru. Kula significa familia, entonces Kula Guru es el gurú de la familia. Y él era Sri Vijay Krishna Chattopadhyaya, un gran maestro de Jnana Yoga, el yoga de la autoindagación. Entonces, por varios años,
el pequeño rabín, bueno, no tan pequeño, el adolescente, teenager, Rabbi Narayan, visitó a este gurú para aprender el camino del Jnana Yoga, camino del autoconocimiento. Y un día, y él hizo mucho progreso, el joven Rabbi Narayan. Y un día él le pidió a su gurú, Vijay Krishna, de enseñarle la técnica de la liberación, la técnica del nirvana, del moksha. Y su gurú, que era un ser muy auténtico y muy humilde, le dijo: yo no soy capaz de hacer eso. Lo reconozco de manera muy honesta. Tú alcanzaste al nivel el más alto de lo que yo puedo enseñarte. Pero para aprender la ciencia de la liberación, yo te recomiendo de ir a un maestro que él puede hacerlo. Y su nombre es Swami Sri Yukteswar. Y de esta manera, Baba Hariharananda encontró el camino del Kriya Yoga. Era gracias a su gurú anterior. Un gurú auténtico no tiene ningún sentido de competencia. Reconoce cuando es el momento de pasar a otro gurú, cuando alcanzó su misión. Entonces, Baba Hariharananda se fue a visitar a Swami Sri Yukteswarji en su ashram de Sri Rampur, en otra parte de Bengala. Sri Yukteswarji lo recibió con mucho amor, mucha afección y le preguntó de dónde viene, quién es tu padre. Y Sri Yukteswarji le dijo: oh, yo conozco tu padre, yo conozco tu distrito, conozco tu pueblo también, Habibpur, porque su propio maestro, el maestro de Sri Yukteswarji, Lahiri Mahashaya, viene de esta zona, recuerden. Y Sri Yukteswarji lo preguntó qué estaba estudiando. Entonces Baba le comentó: estuve estudiando Jnana Yoga, estudió las escrituras, estudió la cartomancia, estudió astrología. Y un poco de yoga y de tantra, porque su otro gurú anterior también enseñó tantra. Y Sri Yukteswarji, muy feliz, lo pidió de venir y vivir con él en su ashram, en Kahar, en Puri, la ciudad sagrada de la India. Baba Hariharananda, en esta época, cuando él encontró a Sri Yukteswarji, era en el año 1932. Recibí la primera iniciación en Kriya, el primer nivel de Kriya. Entonces era un joven de 25 años. Y él estaba un profesional. Él había terminado de estudiar ingeniería textil y consiguió su primer trabajo. Y cuando Sri Yukteswarji lo pidió de venir a renunciar a su trabajo y de vivir aquí con él, Baba le dijo: gracias, pero no estoy listo todavía a renunciar al mundo. Yo necesito aprender unas cosas de este mundo antes de renunciar. Y Sri Yukteswarji lo apreció mucho, esta respuesta de gran integridad. Y le dijo: bueno, cuando estás listo, este ashram es para ti. Pero el destino nunca lo sabemos. Cuando las cosas pasan. Y 4 años después, Sri Yukteswarji murió. Dejó su cuerpo en el año 1936. ¿Okay? Entonces, Baba Hariharananda no tuvo la oportunidad de venir y vivir en el ashram de Sri Yukteswarji
durante su vida. Lo encontró, tuvo la iniciación, visitó varias veces, pero no vive con él. En el año 37, un año después de la muerte de Sri Yukteswarji, Baba finalmente decidió de venir y instalarse en la ciudad de Puri para estar cerca del ashram de su maestro. Aunque su maestro ha fallecido, Baba quería estar viviendo cerca de su ashram y meditar en su tumba, y meditar en su ashram. Y antes de ir a trasladarse, a mudarse a esta ciudad, él mandó un amigo a buscar una casita o un departamento a alquiler que debe estar cerca del ashram. Era la condición. Su amigo se fue y no tenía mucha plata y no encontró nada que estaba conveniente o cerca del ashram. En un momento encontró un monje que le preguntó qué está buscando. Y le dijo, bueno, queremos un departamento barato, pero que está cerca del ashram, para que mi amigo, Robin Narayan, puede estar cerca del ashram de su guru. Y este monje lo llevó a un edificio que era justo en el lado del ashram, y en el piso más arriba había un cuarto libre. Entonces, muy feliz, el amigo mandó un mensaje a Robin Narayan: se encontró un lugar perfecto, por favor, vení. Entonces, Robin Narayan vino con sus cosas, se instalaron en este cuarto y una noche los dos están en la terraza. Era una linda luna, linda luz de luna. Y los dos están mirando dentro del jardín del ashram de Sri Yukteswarji. Y había un monje caminando acá. Y de repente el amigo le dijo a Robin Narayan: mira, eres el monje que me ayudó a conseguir este cuarto para nosotros. Qué lindo él es. Y Baba se puso con las manos juntas enfrente de su corazón, se inclinó con lágrimas saliendo de sus ojos. Y su amigo le preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué te pones en esta gran emoción? Y Baba le dijo: es que eres mi guru, Sri Yukteswar. El monje que encontraste y que te consigue este departamento es mi guru, Sri Yukteswarji, que está acá en el jardín. Y su amigo le dijo: pero ¿cómo es posible? Él murió hace un año. Y Baba se quedó en silencio. Y en este momento su amigo casi se desmayó diciendo: he visto un fantasma. Qué lindo, ¿no? Baba me contó esta historia varias veces para mostrarte que para el guru no hay muerte, no hay nacimiento, ¿no? Hay siempre amor, hay siempre guía, hay siempre la esencia que te acompaña. A veces va a tomar una forma y a veces es solo de manera más sutil. En el año 1935, el gran discípulo de Sri Yukteswarji, el más conocido, Paramahamsa Yogananda, volvió a la India. Él estaba afuera de la India por más de 20 años. ¿No? Estaba estableciendo una gran organización de Kriya Yoga en el occidente. Y finalmente, en 1935, sintiendo de manera intuitiva que su guru, Sri Yukteswarji, estaba en punto de dejar su cuerpo, él volvió en la India. Y durante esta visita, él inició, bajo la dirección de Sri Yukteswarji, él inició a Baba en el segundo Kriya, a Robin Narayan. Entonces, Robin Narayan y Baba Hariharananda, como está conocido hoy, y Yogananda tienen una doble relación.
son gurubais. Gurubais significa hermanos bajo el mismo guru. Porque los dos, Hariharananda y Yogananda, recibieron la primera iniciación de Kriya de Sri Yukteswarji. Pero también Yogananda es el guru de Hariharananda, porque él lo dio el segundo nivel de iniciación a Hariharananda. Hay 6 niveles de iniciación en total en Kriya Yoga. Y a partir de 1938, ahora Robi Narayan, Baba Hariharananda, decidió de renunciar al mundo y se internó en el ashram de su querido maestro. Él vino en el año 35, creo, 34, 35, continuó a trabajar como ingeniero textil en una fábrica, pero en 38 él decidió de renunciar al mundo. Y Baba me contó cómo pasó eso. Y es una historia muy linda, muy graciosa también, y muy tierna. Es que Baba aceptó un nuevo trabajo en la ciudad de Puri en 37 para trabajar en una gran fábrica como ingeniero, un gran puesto, una gran oportunidad. Y Baba declaró en el día de la entrevista: yo voy a trabajar con ustedes solo por un año. Y el jefe que estaba entrevistándolo dijo: ¿y por qué solo por un año? Es que en un año yo voy a renunciar al mundo y voy a tornarme monje, renunciante, un sannyasi, un swami. Y el jefe y todos los otros, qué buen chiste, muy gracioso, te apreciamos mucho. Bueno, nadie lo creyeron, ¿ok? Y exactamente un año después, Baba renunció. Y todos se preguntaron, ¿pero por qué? Y su jefe se acuerda, pero ¿estaba en serio cuando me dijiste que solo quería trabajar con nosotros por un año? Baba le dijo sí. El jefe le preguntó, ¿pero por qué solo por un año? Si tu destino, tu idea era desde el inicio de estar un monje renunciante. Y Baba le contestó, yo necesito trabajar un año en tu fábrica para aprender una lección muy importante en la vida espiritual, y es la puntualidad. Baba estaba un poco desordenado en eso. Entonces, él tomó este trabajo solo para aprender esta lección. Lección bien dominada, él renunció y pasó desde el año 38 hasta 74 internado en el ashram de Karar. Trabajó solamente para perfeccionar su sadhana. Continuamos a hablar de los gurus de Baba y de sus iniciaciones sucesivas. En el año 41, él recibió la iniciación en el tercer Kriya, impartida por Swami Satyananda. Satyananda y Yogananda eran amigos de infancia. Los dos estudiaron con Sri Yukteswarji y tenían un destino muy similar. Es que el destino de Yogananda era de difundir el Kriya Yoga en el mundo occidental. Y el destino de Swami Satyananda Giri era de mantener la llama del Kriya Yoga bien encendida en la India. Entonces los dos tenían su misión particular. Entre 43 y 45, Baba Hariharananda recibió las 3 últimas iniciaciones en Kriya Yoga, el nivel 4, 5 y 6, de Srimad Bhupendranath Sanyal, que era un padre de familia, exactamente como la Lahiri Mahashaya.
y era un discípulo de Lahiri Mahashaya. Entonces, eso es para mostrar toda la cadena del linaje de Kriya Yoga. Swami Narayan Giri, conocido como Prabhuji, hay que hablar de él también. Era un ser realmente la encarnación de la humildad. Era el asistente personal, el secretario de Swami Sri Yukteswarji. Y toda su vida él sirvió de manera muy fiel a Swami Sri Yukteswarji y nunca aceptó de tomar un rol de yogacharya, por ejemplo, de iniciar a otras personas. Él solo quería servir a su querido Swami Sri Yukteswarji. Y él fue un gran amigo de Baba. Aquí los vemos los dos en el ashram de Sri Yukteswarji. Aquí detrás de ellos podemos ver la tumba de Sri Yukteswarji, el mausoleo donde podemos ir a meditar. Mira esta linda cita de Baba. El alma es el conductor. Sin ella, nuestro cuerpo no puede ni siquiera moverse. Cada cuerpo humano es como un auto abandonado al costado de la calle, porque no reconocemos quién es el conductor, entonces es como un auto abandonado. Y finalmente llegamos a la pregunta de Pablo, el yogi misterioso. Eso es una historia que Baba me contó varias veces, es que en la mitad de los años 40, un yogi joven, anónimo y misterioso, apareció en el ashram de Kara y le reveló a Baba la técnica la más secreta de Samadhi. Y durante este periodo, Baba, que estaba en reclusión, en silencio, en su ashram, en el ashram de Kara, alcanzó a varios estados de Samadhi. Y en 48, él alcanzó finalmente al estado supremo de Nirvikalpa Samadhi, que es el estado el más alto de realización espiritual, donde todas las funciones biológicas cesan. En este caso, el yogi no tiene pulso, no tiene respiración, no tiene ondas mentales, no tiene ningún metabolismo. Está solamente sostenido por el Shakti supremo de Dios. Y yo le pregunté a Baba si este yogi misterioso que le reveló este secreto era Babaji Maharaj. Y Baba me dijo no. Yo me atreví a preguntar un poco más, ¿quién era? Y Baba solo me comentó que era un doctor, ¿okay? Que un día apareció, vino a visitar a Baba en su cuarto, le dijo que solo te falta una técnica para alcanzar al estado supremo de Nirvikalpa Samadhi, lo enseñó. Él y su esposa, porque este yogi era un doctor casado, y los dos lo enseñaron a Baba esta técnica en su propia casa. Baba me comentó que un día, de manera escondida, él se fue del ashram, sin que nadie pudiera verlo. Se fue en un carruaje que lo mandó el doctor para ir en la casa del doctor, y el doctor y su esposa lo hicieron una ceremonia muy especial, muy misteriosa, muy tántrica. Había muchos elementos de tantra, y lo enseñaron la técnica, y muy rápidamente después Baba alcanzó a Nirvikalpa Samadhi. Y no sabemos más de quién era este doctor y de su esposa. No su identidad, no su nombre, no su lugar, absolutamente nada más. Baba nunca reveló más.
¿Qué significa esa historia? Es que cuando una persona practique el Kriya Yoga y se dedica totalmente a este camino, Babaji Maharaj va a mandar todo lo que necesitamos, cuando lo merecemos, cuando estamos listos. Va a mandar la guía, la técnica, el encuentro para que nos realizamos. Hay ninguna duda. Cada persona va a recibirlo de manera diferente. No todos vamos a recibir la visita de un doctor. ¿Okay? Y hablando de Mahavatar Babaji Maharaj, bueno, él es la fuente del Kriya Yoga. Es un maestro eterno que nunca tuvo nacimiento, no cree en las cosas que se leen en los libros o en internet, que él se encarnó en la India del Sur, que tenía una familia, que murió. No, él nunca se encarnó y nunca murió. Porque no es un ser humano, es un espíritu eterno, es el equivalente del espíritu de Cristo. ¿Okay? A veces van a unirse con una personalidad o tomar una forma física, que no es solo esta forma que podemos ver acá. Eso no es una foto, es una pintura hecha por el hermano de Yogananda, que era un gran artista, pintor. Y bajo la instrucción de Yogananda, que acabó de tener una visión de Babaji Maharaj, él pintó esta figura. Pero Babaji tiene muchas otras formas. A veces es una mujer, a veces él es negro, a veces es blanco, a veces es asiático. No hay que tratar de fijarnos en solo una imagen. Babaji es la conciencia ilimitada. Y su trabajo, él es conocido como el gurú de los gurús. Por eso su título es Mahavatar, el gran avatar, el avatar supremo de todos los avatares. Entonces, Baba logró el estado supremo de Nirvikalpa Samadhi en 1948 y poco tiempo después, unos meses, él alcanzó 2 veces la visión de Babaji Maharaj en su celda monástica. Baba me contó esta historia de esta manera. Es que Baba había tomado un voto personal, un sankalpa, de aislarse, de entrar en reclusión monástica y en silencio hasta que puede recibir la visión, el darshan, de Babaji Maharaj. Y desde el año 38 hasta 49, 11 años, Baba estaba en reclusión y en silencio, meditando día y noche, literalmente día y noche. Él nos contaba, por ejemplo, que para no dormir en la noche, él puso contra la pared una tabla de madera y él se acostó en la noche un poco contra esta tabla inclinada para descansar, pero seguir meditando también en la postura de meditación. Y un día, después de 11 años y medio de reclusión, de sadhana intensa, de silencio, apareció en su cuarto, en su celda monástica, un joven que estaba mirándolo. Y Baba, su primer pensamiento era, ¿cómo entró este joven? Mi cuarto está cerrado con llave, hay varas en la ventana, es solo una ventana. ¿Cómo es posible que él entró? ¿Alguien lo dejó entrar? Y en este momento el joven desapareció. ¡Uf! Y Baba se puso a llorar, porque él se dio cuenta
él era Babaji Maharaj, el que estoy esperando por 11 años y medio, y él no me dio la capacidad de reconocerlo. Eso es algo a saber, es que una gran encarnación, un mensajero de Dios, tú puedes verlo solo si es su deseo. Él puede estar enfrente de ti ahora mismo, pero si no es su deseo que tú lo ves, tú no vas a verlo. Va a quedarse invisible. Él debe darte Divya Chakshu, la visión divina, para que puedas ver su forma. Entonces, Baba vi su forma, pero no lo reconoció. Solo estaba pensando estos pensamientos muy mundanos, ¿cómo entró este joven? Mi cuarto está cerrado. Y Baba se arrepintió mucho, se puso a llorar, decir, oh, qué mala fortuna, qué horror. Estoy esperando al gran Mahabharata por tanto tiempo, meditando a sus pies. Y él apareció y no tuvo tiempo para reconocerlo y él se fue. Qué desastre, qué pérdida. ¿Qué amor? ¿Qué pasó? Baba se reposó muy rápidamente y empezó a meditar de nuevo, diciendo, bueno, no era mi momento, no era mi karma, todo es en la voluntad de Dios. Entonces retomó su meditación. Y poco tiempo después, Babaji reapareció enfrente de él. Y en este momento, Baba Hariharananda se lanzó a sus pies, se postró y agarró sus pies para no perder esta oportunidad esta vez. Y Babaji, muy feliz, lo dio bendiciones y profecías que su misión será de difundir en todo el mundo el mensaje original, auténtico de Kriya Yoga. Y eso es exactamente lo que pasó. Otro detalle interesante de Baba Hariharananda es que él era, con muchos de los bengalis, con todos los bengalis religiosos, era un adorador de la Madre Kali, que es una de las formas o manifestaciones de la Madre Divina, en su forma feroz, con miles de cabezas y de brazos y la lengua roja extendida, que es una metáfora. En 58, el 27 de septiembre, ella apareció a Baba en su cuarto durante su meditación y lo bendijo con una gran luz y confirmó su misión divina para la liberación espiritual del mundo. En esta época, Baba tenía una enfermedad muy rara, que empezó con una descoloración de la piel. Y gradualmente hay manchas que van a aparecer en la piel morena de los hindús y gradualmente se vuelven totalmente blancos. Y es una enfermedad que puede ser fatal. No había remedio por esta enfermedad. Y la Madre Kali apareció otro día en la visión y le dio el nombre de un doctor en Calcuta que puede curarlo, pero sin dirección. Baba tomó esta visión de manera muy seria y se fue a Calcuta preguntando a todos, conociendo un doctor, no sé cuál era su nombre, y finalmente encontró su consultorio. Y entró en el consultorio del doctor y le dijo, mira, tengo esta enfermedad, estas manchas empezaron a aparecer en mi piel, y mi madre me dijo que tú tienes el remedio para curarme. El doctor le dijo, no sé qué te dijo tu madre, pero es incorrecto.
no hay remedio aquí en la India para curar esta enfermedad. Infelizmente, lo siento mucho, pero perdiste el tiempo. Puedes irte. Y Baba le dijo, bueno, mi madre nunca está equivocada. Él está hablando de la madre Kali, obviamente, pero el doctor no lo sabía. Y Baba le dijo, si me permites, yo voy a sentarme aquí en tu sala de espera hasta que recibís la medicina. El doctor le dijo, ¿estás loco? Te dijo, este medicamento no existe en la India, solo en Suiza lo inventaron y lo producieron, pero no hay aquí en la India. Y Baba le dijo, bueno, va a venir. Mi madre me lo dijo. Y el doctor le dijo, bueno, pobrecito, si quieres sentarte acá, ningún problema, pero tú no vas a conseguir esta medicina. Unas horas después, vino un representante de la industria farmacéutica de Suiza, visitando a este doctor, y en su maletita tenía varias muestras de este nuevo medicamento para curar esta enfermedad. El doctor miró a Baba y dijo, bueno, parece que tu madre tenía razón, eso es para ti. Y Baba se inclinó muy agradecido y se fue y empezó a usar el producto y se curó. Y Baba me mostró su mano. Me dijo, ves, aquí hay unas pequeñas manchas. Eso es para que nunca me olvide de la gracia, la bendición de la Madre Kali, que salvó la vida. Seguimos. A ver si hay preguntas o comentarios. Hasta ahora voy a volver acá un rato. A ver si hay comentarios. Apaguen los micrófonos. Bueno, voy a apagarlos para ustedes. Bien. ¿Cómo fue el encuentro del 51 con Yogananda? ¿Del 51? ¿Qué es 51? ¿Qué quieres decir, Pablo? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo fue el encuentro? Lo leí. En el año 1951 decía que se encontraron en 51 Baba y Yogananda. No. Yogananda regresó en la India en 35. En 36 volví en los Estados Unidos y nunca volví más en la India. Y Yogananda dejó su cuerpo en Los Ángeles en 52. Baba nunca salió de la India hasta el año 74. Entonces es imposible que se encontraron de manera física. De manera mística, ¿quién sabe? Pienso que sí. No es seguro que se encontraron. Los maestros tienen una relación muy íntima. Voy a dar un ejemplo que muestra de nuevo la relación entre discípulo y gurú. Baba Hariharananda es el discípulo de Swami Sri Yukteswar. Y toda su vida, aunque Baba es un maestro realizado, él es un Dios viviente, es la encarnación de la conciencia suprema. Baba siempre estaba consultando a su gurú Sri Yukteswarji en el astral. Tenía conversaciones con él, visitas. Yo lo sé porque un día era el cumpleaños de Swami Sri Yukteswarji.
Y Baba siempre se pone una gran emoción divina este día. Está absorto en una meditación intensa, y pensando en su gurú, y estuvimos en el ashram de Miami. Estaba el día de cumpleaños de Swami Shri Kshetraji. Yo siempre era el primero a entrar en el cuarto de Baba a las 6 de la mañana. Voy a ir, saludarlo, ayudarlo con cosas. Y estoy entrando en el cuarto de Baba, y Baba inmediatamente me dijo su primera palabra: acabaste de perdértelo. Y yo estoy preguntando: ¿quién perdí? Shri Kshetraji, él estaba acá. Y se fue. Y se fue justo antes que entraste en el cuarto. Y yo le digo a Baba: ay, no me digas eso. Bueno, no era mi destino, obviamente, y no tengo los ojos, de cualquier manera, para ver a Shri Kshetraji. No, es algo que se merece, obviamente. Pero el punto de esta historia es que Baba estaba continuamente en contacto con sus maestros. Yo lo sé por el caso de Shri Kshetraji, él le mencioné varias veces. Y Yogananda es también uno de sus gurús. Y Swami Satyanandaji, y Bhupendranath Sanyal, y Babaji. Entonces es obvio que él estaba en contacto. Pero si me preguntas si se encontraron de manera física en 51, la respuesta es no. A ver si hay otras preguntas. Sí. Yogananda le transmitió el poder de iniciar, pero le transmitió por carta. Lo escribió una carta que tenemos. Desde los Estados Unidos, Yoganandaji mandó una carta dando el poder o reconociendo de manera oficial que Swami Hariharananda tiene la autorización de enseñar el Kriya Yoga, de dar la iniciación, que se volvió Yogacharya. Como yo soy Yogacharya, Baba, que era ya iluminado, imagínate. Pero él no inició hasta que recibí la carta de Yogananda. Ok, eso es para aclarar que esta fecha. Eso, sí, a través de una carta. Bien, perfecto. Ok. Y vamos a terminar con un detalle más de las vidas de Baba Hariharananda. ¿Dónde estamos? Sí, continuamos con eso. Baba Hariharananda encontró en su vida muchos gran maestros también. Por ejemplo, Ananda Mahima. Ananda Mahima es una avatar, es una encarnación completamente consciente de Dios. Y era una gran amiga, amiga de Baba Hariharananda. Hay una anécdota muy linda que voy a contarles para terminar. Como un día Baba encontró a Ananda Mahima en la estación de tren de Calcuta, y Ananda Mahima estaba con un grupo de discípulos listos para entrar en el tren para ir a Puri, donde ella el ashram. Ella tiene un ashram acá también. Pero perdieron los tiquetes, y Baba inmediatamente se ofreció a ir y compró 20 tiquetes para Ananda Mahima y todos sus discípulos. Y bueno, todos viajaron juntos por tren, y Ananda Mahima lo agradeció mucho, lo preguntó varias preguntas, y pueden ver que él era
una persona muy avanzada espiritualmente. En esta época, Baba no era Baba Hariharananda, era Robin Narayan, ¿no? El ingeniero textil. Y desde este momento, cada vez que Ananda Mahima se fue a visitar Puri, siempre voy a ir al ashram para ver su cariño Sai Baba, Robin Narayan. Sai Baba significa el gentleman Baba. Sab es la palabra que los hindús utilizan por los que son los ingleses, por ejemplo, los extranjeros vestidos como gentleman. Porque Baba estaba siempre vestido como un gentleman. Ropa moderna, occidental, bastón, anteojos. Y como él tenía la piel muy clarita, muchas personas pensé que era un sab, era un gentleman inglés. Cuando Baba renunció a su trabajo, renunció al mundo y empezó su periodo de reclusión de 11 años y medio en el ashram, un día la Madre Divina, Ananda Mahima, se fue a buscarlo. Ananda Mahima es una encarnación de Dios totalmente libre, impulsiva, no tiene ningún respeto o normas, convenciones. Entonces él va a entrar de repente en el ashram y gritando, Sa Baba, ¿dónde está? Tu madre está acá. Y el Swami que estaba encargado del ashram no reconocía a la Madre Divina, no reconocía a Ananda Mahima y pensaba que era una loca, que está molestando a la vida del ashram. Le dijo, cállate, no puedes hablar de esta manera. ¿Qué pensás que estás haciendo? Es un lugar de meditación, no es para gritar. Y la Madre Divina le dijo, sí, yo lo sé. Y aquí hay una persona que está meditando en mí. ¿Cómo en mí? Sí, la Madre Divina. ¿Sos la Madre Divina? ¡Ah, qué chiste! Vete de acá. Y en este momento, intuitivamente, Baba Hariharananda percibió que la Madre Divina, Ananda Mahima, estaba en el ashram. Y él excepcionalmente salió de su cuarto y se postró a los pies de la Madre Divina, de Ananda Mahima. Y ella le dijo, estoy muy feliz contigo, mi hijo. Ahora llegó tu madre. A ella, aquella que estaba meditando. Y el Swami, que estaba en punto de echarla del ashram, se llama Swami encargado del ashram, tuvo tanta vergüenza y se postró a los pies de Ananda Mahima y le pide perdón con mucho amor. Y obviamente Ananda Mahima se fue riendo, ninguna molestia. Entonces la vida de Baba era una vida de oportunidades divinas excepcionales, toda su vida. Realmente podemos pasar años a hablar de su vida. Lo que quiero hacer ahora, porque es la hora de terminar, son las 6, es invitarlos a continuar esta conversación. Yo estoy haciendo un satsang, que es una charla de 1 hora cada domingo, cada domingo a las 11 horas de Argentina, seguida por una meditación kriya guiada a las 12. Entonces, continuamos. Los invito con todo corazón, todo alma, de continuar. Todos los domingos vengan y participen. No es por Zoom, es por Instagram. Voy a mandarlos nuestro contacto Instagram.
para que puedan unirse. Es cada domingo, voy a escribirlo acá, domingo 11 a 13 horas Argentina. Y es una difusión por Instagram, entonces Instagram y es Casaum, a ver, Casaum.San Isidro. Casaum. San Isidro, eso. Bien. Entonces, espero verlos, espero que podamos continuar a ver sus mensajes. Muchas gracias. Sí, hay tantas cosas a compartir. Yo cada lunes, domingo, siguiendo con el satsang, estoy hablando de Baba, no puedo evitarlo, siempre hay más historias. Igual yo voy a mandarlos por correo electrónico, tengo su correo, este librito que estaba mostrándolo, de la vida de Baba, porque hay muchas otras cosas también. Pero seguimos, mantenemos. Bien, y espero verlos y en la fontanela y en la meditación por Zoom. Bueno, sean felices, sean divinos, siempre acuérdense de las palabras de Baba. Sos Dios, tu corazón es puro, perfecto, sos la encarnación suprema. Acuérdate y actúa de acuerdo de eso. Fue un inmenso placer para mí de compartir un poco de estas historias, estos momentos, estas ceremonias, estos cantos y esta meditación con ustedes. Mantenemos el contacto, seguimos hasta que alcanzamos a la meta suprema. Om Jai Gurudev. Gracias.